Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que ustedes comiencen a ver esta clase. Queridos estudiantes de séptimo básico del Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto. Les doy una cordial bienvenida a esta clase de séptimo básico correspondiente a el lenguaje, en especial con relación a las acentuaciones y la ortografía acentual. Como bien dice el título, hoy vamos a comenzar a trabajar específicamente una excepción a la regla general de acentuación que se llama acento diérético. Recordemos que en la clase anterior nosotros habíamos empezado ya a trabajar con más énfasis en un repaso con respecto a una regla general de acentuación que fue el acento diacrítico, y ya terminado y culminado ese repaso y habiendo enviado esa retroalimentación, vamos a dar paso a otra excepción a las reglas generales de acentuación, que es el acento diérético. Por lo tanto, nuestro objetivo será conocer y aplicar las excepciones a las reglas generales de acentuación, pero en específico el acento diérético. Con respecto a la secuencia de la clase de hoy, primeramente vamos a recordar un poquito de los conocimientos previos que ustedes debieran tener para poder entender este nuevo concepto. Vamos a ver las excepciones a las reglas generales de acentuación, en específico la nueva excepción a la regla general, que es el acento diérético. Vamos a entender las diferencias entre un hiato y un diptongo. Para poder comprender bien esta excepción a la regla general, debemos saberlas. Después de esto, el concepto más específico del acento diérético, que va necesariamente a tener que aplicar los conocimientos previos que vamos a enseñar en esta clase, y posteriormente una breve actividad donde ustedes van a poder aplicar los contenidos de lo que se va a enseñar hoy. También es importante mencionarles que además de esta presentación en la que tienen que realizar una breve actividad de ejercitación, van a tener que hacer una guía de ejercitación que va a ir aglutinando o agregando los contenidos que hemos visto anteriormente, como el acento diacrítico. Aquí ya solamente nos estamos enfocando en las excepciones a las reglas generales de acentuación. Recuerden que en el repaso también abarcamos la ortografía acentual, pero y las reglas generales de acentuación. Sin embargo, en esta clase la guía que vamos a hacer para culminar los contenidos enseñados hoy va a involucrar solamente las excepciones a las reglas generales de acentuación. Recuerden enviar, cuando desarrollen su guía, es en un formato Word que se puede modificar, por lo tanto ustedes lo agregan todas sus ejercitaciones, las tipean o también las pueden imprimir si tienen acceso a impresora y hacerlas manualmente, ¿ya? De todas maneras, la idea es que ustedes envíen esto cuando ustedes lo entreguen como tarea en el Google Classroom para yo poder revisar y para saber que ustedes están haciendo estas actividades que son tan importantes. Conocimientos previos. Estas dos preguntas que están aquí, la idea es que ustedes las respondan. ¿Cómo se clasifican las palabras según su acentuación? Eso ya lo hemos respondido en clases anteriores, entonces, según la acentuación, hay 4 tipos de clasificaciones. Debiéramos entonces aprendernos estas clasificaciones, estos nombres de estas categorías. ¿Y qué es el acento diacrítico? Ese fue el último tipo de acento que corresponde a una excepción a las reglas generales de acentuación. Por lo tanto, les pido que vuelvan a repasarse en su cuaderno y puedan mirar a qué corresponde este concepto. El acento diarético. Presentación del contenido. Empezamos de inmediato. Yo lo marqué con letras bien grandes y con una definición muy breve para que a ustedes les quede en su mente y en lo que vayamos después aplicando. El acento diarético tiene que ver exclusivamente con un tilde que se sale de las reglas generales de acentuación y que se pone o coloca en las palabras que presentan hiato, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante que entendamos qué es un hiato y si existen otro tipo de clasificaciones similares al hiato que se pueden considerar también eh, que tengan características afines. Ya vamos a ver qué es un hiato y qué características tiene para ver si hay otro tipo de clasificación de vocales, porque ya le estoy dando una pista, tiene que ver con las vocales en una palabra, que también tengan relación con una clasificación relacionada a las vocales. Entonces, primeramente, ¿qué es el hiato? Váyanse al extremo derecho de la pantalla. El hiato es, primeramente, pensar en que son vocales dentro de una palabra. Entonces nos vamos a fijar en las vocales del español, A, E, I, O, U. Voy a ser muy gráfica, pero necesito que solamente pensemos en las vocales en una palabra.
Y la mayor claridad de saber cuándo estamos en un hiato es cuando encontramos que en una palabra tenemos una secuencia, es decir, vamos a tener dos vocales en una palabra unidas, o sea, van a estar una al lado de la otra. Sin embargo, al separar esta palabra por sílabas, vamos a encontrar estas vocales en sílabas distintas. Por eso acá dice que un hiato son dos vocales en sílabas diferentes. A pesar de que en la palabra, en la secuencia de la palabra, tengamos que estas dos vocales están juntas, cuando nosotros hagamos la separación silábica van a quedar separadas. Por ejemplo, la palabra tía, que tiene que ver con un familiar, ¿cierto? Vamos a encontrar que están dentro de la palabra T más I más A, están la I y la A continuas, sin embargo, la I va a quedar en una sílaba, ti, y la A va a quedar en otra sílaba, A. Por lo tanto, eso es un hiato, ¿ya? También, además de la definición de hiato, es importante que ustedes sepan que las vocales se separan en dos categorías, que son vocales fuertes y vocales débiles. Tiene que ver con la pronunciación que nosotros hacemos cuando nosotros decimos esta vocal. Por lo tanto, aquí abajito en este cuadro vamos a considerar que hay 3 vocales fuertes en el español y 2 vocales débiles, que son la A, la E, la O, vocales fuertes y abiertas, y E, I, U, vocales cerradas. Entonces, cuando nosotros identifiquemos un hiato, vamos a identificar que son en una palabra donde hay vocales contiguas, es decir, una al lado de la otra. Cuando hagamos la separación silábica, van a quedar en sílabas distintas. Mientras que el diptongo, nos vamos al lado izquierdo de la pantalla, es cuando nosotros tengamos una palabra donde hayan dos vocales contiguas, pero queden en la misma sílaba. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra huevo. La palabra huevo tiene 2 sílabas, huevo. En la primera sílaba quedó la U y la E en una sílaba. Por lo tanto, en la misma sílaba tenemos 2 vocales y ese va a ser el diptongo. Entonces, ¿qué es un diptongo? Como pregunta aquí el personaje, a veces en una palabra hay 2 vocales contiguas, cuando esas vocales pertenecen a la misma sílaba se va a formar un diptongo, y acá tenemos el otro ejemplo que es la palabra canción. La I y la O están en la misma sílaba y son 2 vocales contiguas. Tenemos ejemplos de diptongos y de hiatos. Recuerden, diptongo en la misma sílaba, las 2 vocales. Aceite, E-I, en la misma sílaba. Euforia, I-A, en la misma sílaba. Biblioteca, la sílaba blio, en la misma 2 vocales juntas. Ciudadano, la primera sílaba ciu tiene 2 vocales, mientras que el hiato tenemos en vocales, en sílabas distintas. Oído, ahí hay sílabas distintas. Reúne, sílabas distintas. Abogacía, 2 sílabas diferentes y separadas las vocales. Y preescolar también, tenemos la separación ahí, las vocales no quedan juntas al hacer los golpes de voz. Por lo tanto, el acento diérético, y esto es súper importante, estudiantes, se va a utilizar cuando las vocales contiguas en una palabra se separen a causa del hiato. Es decir, el acento diérético solo va a ser aplicable cuando tengamos hiatos. Solo cuando hayan vocales separadas, una en una sílaba, una en la otra. Por lo tanto, cada vez que ustedes encuentren un diptongo, ustedes no van a aplicar esta excepción a la regla general de acentuación. Tenemos una palabra que es bastante, es un ejemplo típico donde es muy difícil separar las sílabas porque nos cuesta bastante, pero aquí ustedes ven que esta palabra es esdrújula, es A, E, R, O, así se dice, así se separa, y tenemos que hay un hiato porque la A y la E están en sílabas distintas. Ahora, ¿por qué la vamos a tildar? Porque es palabra esdrújula. Por lo tanto, como carga la vocal en la sílaba tónica que es esdrújula, por regla general de acentuación, se va a cargar. Pero aquí yo no quiero mostrar la excepción a la regla, lo que quiero mostrar es que como hay hiato, tenemos que hacer la separación, y hay otro tipo de palabras donde nos vamos a saltar la regla. Aquí no nos la estamos saltando, aquí la palabra lleva tilde porque es esdrújula, porque se carga la antepenúltima sílaba. Sin embargo, hay otras palabras donde no vamos a cumplir con la regla general de acentuación y vamos a tener que tildarla igual porque cumple la excepción, que es el acento diérético.
y nos vamos a fijar siempre que haya tilde. Esta es la clave de esta clase, jóvenes, por favor pongan muchísima, muchísima atención. Vamos a poner tilde a las palabras que tienen vocales cerradas acentuadas. Recuerden, vocales cerradas. Las vocales cerradas son solo I y U. No tenemos más vocales cerradas. Por lo tanto, va a haber una excepción a la regla general de acentuación cuando tengamos hiato, es decir, vocales, perdón, pues me emocioné mucho, vocales separadas en sílabas distintas, y además la vocal acentuada va a ser una vocal débil, es decir, la I o la U. Y entonces vamos a ver estos ejemplos que hay acá. Y yo les quiero pedir que ustedes hagan este ejercicio en su presentación, es decir, en la siguiente diapositiva que yo les pongo a disposición, ustedes van a poner todas esas palabras, las van a separar por sílabas, y después van a ver si se aplica el acento diarético o no. Yo les doy una clave. Siempre tiene que ser una vocal débil la que debemos tildar. Aquí ya tienen el tilde, si se fijan las palabras ya tienen tilde, pero nosotros tenemos que darnos cuenta si se cumple la excepción a la regla general de acentuación. Es decir, tienen que fijarse en estas palabras que están aquí, en este listado, en que se forme hiato, es decir, vocales en sílabas distintas, y que esa vocal acentuada y tildada sea una vocal débil, es decir, o I o U. Y ahí ustedes van a explicar en este ejercicio si esa palabra primero la van a separar porque tienen que darse cuenta si es hiato o diptongo. Si es hiato, voy a poder darme cuenta que, está siendo candidata para poder cumplir con la regla general de acentuación del acento diarético. Pero si no, si por ejemplo es un diptongo, no va a cumplir. Y después van a justificar por qué se está tildando según la regla general de acentuación, que es una excepción a la regla general de acentuación, que es el acento diarético. Ustedes ahí deberán poner porque hace hiato, porque produce hiato, y además porque la vocal es débil y acentuada. Por último, después de hacer la actividad de desarrollo de este ejercicio que les acabo de explicar, hay una guía un poco más ampliada donde ustedes van a tener que desarrollar los conceptos que hemos visto con respecto a las excepciones de las reglas generales de acentuación, es decir, van a tener que empezar a involucrar los contenidos de acento diacrítico y de acento diarético. También les voy a pedir que puedan hacer una especie de organizador gráfico ya involucrando y relacionando estos contenidos porque tienen muchas cosas en común. Son reglas generales de acentuación que se salen de la norma, por lo tanto son excepciones, tienen que ver con la acentuación, tienen que ver con cómo aprender a poder tildar adecuadamente y correctamente para poder comprender mejor la forma en que nos comunicamos. Por lo tanto, esta ya tiene un desarrollo de 40 minutos aproximadamente. Ustedes, como les expliqué al inicio, pueden imprimirla y hacerla físicamente y después la escanean y la suben como tarea al Google Classroom, o pueden hacerla digitalmente. Si tienen dudas o consultas, recuerden que por la plataforma Classroom yo estoy atenta y feliz de poder responder cualquier tipo de consulta, esa es la idea. Recuerden que tienen hasta el viernes para poder entregar esta tarea realizada. Recuerden que se entrega por el Google Classroom, no por correo electrónico, para que así yo pueda devolver esta tarea. Y vamos a la siguiente semana enviarles una retroalimentación de esta guía para que ustedes sepan cómo se desarrollaba y si ustedes efectivamente pudieron hacer un ejercicio de acuerdo a una aplicación correcta de los contenidos que hemos enseñado. Con la profesora Paula estamos muy contentas de poder hacer estas clases dentro de esta plataforma. Creemos que es una forma más llevadera y más cercana de poder comunicarnos con ustedes. Esperamos que se encuentren bien en sus casas y que tengan un bonito día y una bonita semana. Que esté muy bien. Muchas gracias.